Continuamos con nuestro estudio del libro de Juan, una serie de estudios, y hoy vamos a entrar en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y el título del Evangelio, el título del capítulo 11 es Jesús resucita a Lázaro. Un capítulo muy conocido, muy leído. Y vamos a leer del 1 hasta el 16, vamos a estar desarrollando hoy. Vamos a leer, si me siguen. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vayan a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, le dijo después: Maestro, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. El versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En esta primera parte del capítulo 11, y el título dice que Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Entra en un contexto de la resurrección, ¿verdad? Hasta el capítulo 10 de Juan, Jesús estaba siempre yendo en la fiesta a los judíos, tratando con los religiosos, tratando con el pueblo. Y en el capítulo 11 es como que Jesús se aparta de todo ese ministerio, por decirlo así, de todo ese ministerio social, por decirlo así, y empieza un ministerio en la cual se enfoca en la persona misma. Dejó el grupo de los religiosos, dejó el grupo de los judíos, y ahora se enfocaba en alcanzarle a las personas. Entonces, ya Jesús, en la última parte del capítulo 9 decía, y Jesús se alejó de ahí, ¿verdad? Se alejó del templo, se alejó de las fiestas, de las festividades. Como que tal vez su trabajo o su trabajo terminó en ese lugar, pero después vamos a ver que vuelven otra vez a tener un encontronazo con los líderes religiosos, ¿verdad? Pero en este punto, en el capítulo 11, insertado está la resurrección, o sea, Jesús que hace resucitar a Lázaro, ¿verdad? Y para entrar en contexto, la introducción nos dice que Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta y Jesús amaba a María. O sea que Jesús ya conocía a esa familia. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la casa de Marta y María estaba a los pies de Jesús, le estaba escuchando, y Marta estaba afanándose con la tarea de la casa, ¿verdad? Y le dice Marta a Jesús: mira, no tienes cuidado de mí, que no le envías a mi hermana para que me ayude, le dice, ¿verdad? Y Marta estaba ahí lavando los cubiertos, aseando la casa, ¿verdad? Entonces Jesús le dice que María tenía el lugar privilegiado en ese momento, ¿verdad? O sea, que estaba en el lugar donde debía estar, a los pies del Maestro. Entonces, el versículo 1 y 2 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, y de Marta su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Lázaro estaba enfermo. Entonces, es como que si Lázaro ya estaba enfermo, como que Jesús no se dio cuenta que Lázaro estaba enfermo, si era su mejor amigo, ¿verdad? Entonces, Lázaro era hermano de Marta y de María. Y María, ¿se acuerdan a la mujer que se fue junto a Jesús y rompió el frasco de perfume y lavó sus pies y lo secó con su cabello? ¿Se acuerdan? Esa fue María, la hermana de Lázaro. Entonces, había una relación entre Jesús y Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesús amaba a ellos, ¿verdad? Es un amor, no es que amaba a María y a Marta como algo fuera de lugar, ¿verdad? Sino que era un amor sincero, ¿verdad? Era un amor que venía de Dios. Ahora, esto nos enseña que Jesús ama a todos los que creen en Él, ¿verdad? Lázaro creía en Jesús. Marta, María también creían en Jesús. Por eso mantenían esa estrecha relación con Jesús. María, ¿cuándo creyó? Me imagino que María creyó cuando se fue llorando amargamente, rompió el alabastro con el perfume y le lavó los pies. Él lo enjuagó con su cabello. Ella se arrepintió de su vida pasada, entonces creyó en Jesús. Entonces, Jesús, Dios, nos ama a todos nosotros los que creemos en Él, ¿verdad? Un cristiano no puede decir Dios no me ama, poniendo enfrente excusas o tal vez condiciones que está pasando. Porque acá podemos alegar, ¿verdad? Esperando un poco, si Jesús amaba a Lázaro, ¿por qué se enfermó, verdad? Y es lo que en una parte los discípulos también medio se sorprendieron. Y dice, Lázaro estaba enfermo. Lázaro era la ciudad de Betania, la aldea donde vivía María y la casa era de Marta, ¿verdad? Y acá explica que María era la que enjugó los pies de Jesús con un perfume y le secó sus pies. Bueno, Marta y María enviaron para darle aviso a Jesús de que Lázaro está enfermo. Y le dice, las hermanas, le enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, es aquí el que ama está enfermo. O sea, la persona que tú amas, Jesús, allá está enfermo. ¿Cómo se refirió Marta y María también para llevar ese mensaje, verdad? Porque imagínense que Marta y María no tuvieran tanta fe, por decirlo así, no pudieran creer en Jesús. Lo que harían ellas era enviar rápido y decirle, anda a llamarle a Jesús que venga rápido a sanarle a Jesús, a Lázaro, ¿verdad? Entonces Marta y María dice, anda a decirle a Jesús que está en tal parte, decirle que el que ama está enfermo. Entonces es como que Marta y María le da no una opción, sino que le dice a Jesús, mira, Lázaro está enfermo, pero es tu voluntad lo que se tiene que hacer. Le avisa nomás. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos de que muchas veces nosotros le ordenamos a Dios las cosas, ¿verdad? Marta y María no le ordenó a Jesús, rápido venga y sana a tu amigo que está enfermo. Lo que le avisó nomás que estaba enfermo. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, queremos ordenarle a Dios que nos haga algo. Señor, mira, pues yo la semana pasada estaba haciendo buenas cosas y hoy me enfermé. Vos me tenés que sanar. Esa no fue la actitud de Marta y María. Estamos hablando de dos personas que creían en Jesús. Entonces, un cristiano debe acercarse a Jesús y decir, Señor, tal vez busquemos respuesta. ¿Se acuerdan de Job? Job, por ejemplo, pasó tanta dificultad que no sabía el por qué. Entonces, pero Job dice, Señor, no sé por qué me pasan las cosas. Marta y María le envían a esa persona y le dicen a Jesús, Lázaro está enfermo y no sabemos por qué. Es bueno hacer esa pregunta a Dios. Señor, estoy pasando por esto, no sé por qué. Señor,
esto, no sé por qué. Señor, estoy enfermo, pero no sé por qué, Señor. Señor, todo me sale mal, no sé por qué, Señor. Esas preguntas son válidas para Dios. Porque detrás de todo eso hay algo que Dios nos quiere enseñar. Pero imagínense esta actitud. Señor, vos me tenés que curar porque yo soy cristiano. Job no le dijo eso. Tampoco Marta y María le dijeron, no le forzaron a Jesús a que venga a sanarle antes que se muera. Nuestra actitud delante de Dios demuestra nuestra creencia en Él. O si Jesús es nuestro amigo, a quien nos ama, o Jesús es aquella persona que tiene que demandar todas nuestras, hacer todas nuestras demandas. Él no es así. También podemos decir, reclámalo y vas a conseguir. Acá, por ejemplo, Marta y María no se fueron a reclamarle a Jesús. Yo declaro que Lázaro va a sanarse. Yo declaro que se va a resucitar. Yo declaro que esto, yo declaro. Marta y María se acercaron a los pies de Jesús por medio de estos enviados a decirle, el que ama está enfermo. ¿Sabe? Nosotros también podemos aprender esto y decir, sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? A todos los que creen en Jesús. A todos los cristianos, Dios les ama, así como nos demuestra acá. Ahora, si pasa algo en nuestras vidas que no tiene sentido para nosotros, ya sea una enfermedad, una situación difícil, algo que no comprendamos, algo adverso al que nosotros estamos esperando, nosotros podemos acercarnos al indicado que es Jesús y decirle, Señor, al que tú amas tiene este problema, o está pasando esta situación, o está pasando esta dificultad. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Dios ama a todo el que cree en Él. Y no es porque, y vamos a ver más adelante, Jesús, ¿qué dijo después? Vamos a leer, ¿verdad? Pero me adelanto. Jesús dice, esperaron 2 días más para irse junto a Lázaro. O sea que cuando le avisaron a Jesús que estaba enfermo Lázaro, dijo Jesús, no, vamos a subir ahora. Le dice, no, vamos a esperar. ¿Cuánto vamos a esperar? 2 días vamos a esperar. Entonces, estando enfermo, más 2 días, iba a morir, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos y decimos, pero ahí se ve que no le ama a Jesús a Lázaro, por eso no se fue al instante. Muchas veces nosotros no comprendemos o no entendemos cómo trabaja Dios. Y cuando no entendemos y no comprendemos la sabiduría de Dios, empezamos a hacer juicios unilaterales de nuestra parte. Decir, no, Dios no me sanó, no, Dios no me dio esto, no porque Dios me tardó conmigo en hacer las cosas, no porque Dios, yo quería ahora, pero Dios todavía no me está dando. ¿Verdad? Eso no se puede decir. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y todo a su debido tiempo. Todo tiempo, todo tiene, todas las cosas tienen un tiempo delante de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir en el versículo 4 y 5. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús, cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué dijo? Rápido vamos a irnos a Betania. ¿Eso dijo? No. No, anda a decirle que haga esto. No. Sino que la primera cosa que la sabiduría de Dios habla dice que esta enfermedad no es para muerte. Pero espera un poco. Lázaro murió, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Saben una cosa? De que cuando Dios tarda, cuando nosotros creemos que Dios está tardando con nosotros, cuando nosotros pensamos que Dios está tardando en hacer algo en nuestras vidas, no pensemos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Sabe qué vamos a pensar? De que lo que va a pasar en nuestras vidas es para la gloria de Dios, para que el Hijo, o sea Jesús, sea glorificado por lo que Dios me va a hacer después. Su tardanza no significa que Dios se olvidó de nosotros, sino que su tardanza indica que Dios quiere ser glorificado y también para que nosotros le glorifiquemos a Jesús. ¿A qué me refiero? Un cristiano está enfermo. Le hablas. ¿Cuánto tiempo está enfermo? Mira, hermano, hace 2, 3 años y siempre le pido a Dios que me sane. Esa enfermedad,
o el tiempo que ha pasado no quiere decir que Dios está enojado con esa persona o Dios se alejó de esa persona. O tampoco nosotros podemos pensar de que esa persona está en pecado como muchos creen. No, vos te enfermaste porque estás en pecado. Eso no es así. ¿Verdad? Entonces, cuando más tarda, cuando nosotros estamos orando y decimos, Señor, ayúdame en esto, y cuanto más tiempo pasa, es porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Y a través de tu vida, glorificar a Jesús. Otra cosa, también tenemos que tocar, dice Jesús, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. La enfermedad, todo ser humano tiene miedo de la enfermedad y tiene miedo de la muerte, ¿verdad? El único que no tiene miedo de la muerte es el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que cuando deje este mundo se va a ir a un mundo mejor. ¿Y quién no va a querer estar en ese mundo mejor, verdad? ¿Quién quiere quedarse todavía en este mundo de corrupción, de inmoralidad, de tristeza, de amargura, de odio? Nadie quiere quedarse. Ningún cristiano en su sano juicio quiere quedarse en este planeta, ¿verdad? Entonces, cuando ese cristiano, como dijo Pablo, para mí, ¿se acuerdan que dijo Pablo? Para mí el morir es ganancia, dice. O sea que Pablo está diciendo, si yo me muero por A o B motivo, yo sé que me en el cielo, yo sé que me en un lugar mucho más hermoso que Dios preparó para mí. Y voy a estar espectáculo, voy a estar porque voy a estar delante de Dios en una tierra de justicia. Pero si sigo viviendo, dice Pablo, eso no quiere decir que se iba a quitar la vida, sino que si sigo viviendo, dice Pablo, voy a seguir haciendo las cosas de Dios. Entonces, para un cristiano no tiene... Ahora, un no cristiano sí tiene miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que si fuera religioso o si es ateo, Dios puso en nosotros la divinidad, la eternidad. Eclesiastés 3 habla de eso, que Dios puso en nosotros la eternidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el ser humano siempre va a buscar para adorarle a un ser superior. Si no lo encuentra, se adora a sí mismo. Y se hace el soberbio. ¿Cómo le pasó a Satanás? ¿Cuál fue la caída de Lucifer? La soberbia. Se ensoberdeció, entonces, juicio contra él. Entonces, ahora, el hecho que muchas veces nos preguntamos, yo me solía preguntar esto porque siempre decía, cuando un cristiano está enfermo, ¿será que ese cristiano está mal? ¿Será que ese cristiano cometió un pecado? ¿O porque ese cristiano va a morir? ¿Y será que cometió algo? Acá nos enseña Jesús de que la enfermedad y la muerte, la enfermedad que derivó en la muerte de Lázaro, ¿para qué fue? ¿Cuál fue el propósito de todo eso? El propósito fue que esto fue para que la gloria sea dada a Dios y para que sea glorificado Jesús por medio de esa acción. Y también nosotros, un cristiano no es que aquel que no está lo enfermo, aquel que no tiene los problemas. No, eso no nos dice la palabra de Dios. Lázaro no se hubiera enfermado porque era amigo y de Jesús y Jesús lo amaba. Entonces nosotros no debemos caer en el error y juzgar precipitadamente a una persona que está enferma, a un cristiano que está enfermo y decirle, vos pecaste. No, eso no hacemos, eso es sí juzgar. ¿Se acuerdan también el ciego? Cuando Jesús se acercó a un ciego y le dijo a sus discípulos, ¿quién pecó? Decían por Jesús, ahí está el ciego. Decían por Jesús, ese ciego, ¿él cometió pecado o sus padres? Entonces los discípulos le miraban. Querían escuchar, querían saber, porque esa era la pregunta del millón tal vez en esa época, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Le dice, ni sus padres ni él, esto es para la gloria de Dios. ¿Pues se acuerdan que a la mujer adúltera, cuando le iban a apedrear y se fue la mujer adúltera y los religiosos se dispersaron y Jesús le dice, te perdono, le dice, ¿dónde está lo que te van a juzgar? Nadie, dijo, yo tampoco te condeno, ahora ve y no peques más. ¿Verdad que también hay un principio de que cierta situación viene por el pecado? Pero no es así siempre. Hay alguna situación que viene para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vos decís, me van a decir? Hay que tener sabiduría
para saber. ¿Verdad? Hay mucho que por ser pecadores le pasa algo, ¿verdad? Hay muchos cristianos que están enfermos o cristianos que están con problemas y dificultades por ser buenos cristianos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa a todos? Decimos, pero Dios dice, Dios nos enseña que tenemos que juzgar, discernir qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan de Job? Job, por ejemplo, le pasó de todo y él era justo, porque cuando Satanás se fue junto a Dios, que le dije, le viste a Job un hombre justo. Dios mismo dice que Job era justo. Y le dice a Satanás, sí, porque Job le da todo luego. Dice Dios, bueno, anda. Dios le dio permiso. Entonces Job empieza a sufrir, empieza a pasar todo y él no sabe, pero él le dice, Señor, si hubiera alguien, decía Job, si hubiera alguien en la cual podía ser el intermediario contigo y saber qué está pasando. Y los amigos de Job eran los famosos religiosos de nuestra época que dice que no, Job, vos pecaste, no porque vos hiciste mal, no porque vos seguro que le robaste a ese pobre, vos seguro que ellos tenían ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, no asociemos que una enfermedad que nos pase es porque Dios se alejó de nosotros por algún pecado. Es más, examinémonos nosotros mismos. El cristiano es el que tiene la mente de Cristo, dice Pablo. Entonces, cuando sucede algo, sentémonos y digamos, Señor, estoy pasando algo que no tenía previsto. Una enfermedad, una situación difícil, algo que no salió bien, algo que un viento en contra, qué sé yo. Y digamos, Señor, no sé qué, me está pasando todo mal, me estoy enfermo. Señor, ¿qué pasa, Señor? Mostrame. Entonces, ¿qué hizo María y Marta? Enviaron personas para avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Ahora, ¿qué no hicieron Marta y María? Marta y María no enviaron personas para irse junto al médico, junto al doctor, junto al curandero. O sea que cuando tenemos problemas, tenemos que acercarnos al indicado, que es Jesús. Él es el indicado, que es Dios. Él es el indicado. Él es el indicado. Entonces, siguiendo con el versículo 7, dice, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea que, veamos a los discípulos, recién hermano nosotros vinimos ahí porque nos quería matar y ahora vamos a ir otra vez ahí, le dice. Y le dice Jesús, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 9 ya estuvieron los judíos a punto de apedrearle, a punto de tomarle preso? No le agarraron, no pudieron tomarlo preso, se escapó. No se escapó, sino que no era el tiempo, entonces Jesús se alejó. Y ahora él quería volver otra vez a esa zona. Entonces, obviamente que los discípulos le van a decir, la vez pasada no me quería matarnos y ¿por qué queremos irnos otra vez? Le dice. Entonces Jesús le dice una cosa, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza, ¿verdad que sabemos? De día se ve todo normal, podemos caminar, hacer bien las cosas, tranquilo, pa. Porque vemos la luz, ¿verdad? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea que en la noche, si no tenemos la iluminación, obviamente que vamos a tropezar, vamos a equivocarnos de camino y todas esas cosas. Lo que Jesús estaba diciendo acá es que Dios tenía un propósito para Jesús. Y mientras ese propósito se cumpliera, nadie podía agarrarlo, nadie podía condenarlo, nadie podría hacerle daño. ¿Verdad que sí? ¿Y cuándo fue que la noche llegó a Jesús? Cuando le agarraron. Cuando le agarraron preso. Ahí fue la noche. Ahí es donde en la noche es lo que se tropieza. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer nosotros,
Cuando Dios nos dice, mira, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nosotros estamos de día. Aunque hay día y noche, ¿verdad? Pero espiritualmente estamos viviendo de día. ¿Eso qué quiere decir? De que mientras esa orden esté vigente, nada puede hacernos frente. No, yo no me voy a predicar allá. Para mí que si yo me voy a predicar allá me van a llevar preso. No, eso no dijo Jesús acá. Jesús dijo, vamos a Judea, dice. Y los discípulos dicen, no, allá te van a agarrar preso, dice. Jesús tenía una obra que cumplir. Y eso lo aclaramos creo que en el capítulo 9, ¿verdad? Tenía una obra que cumplir y mientras esa obra no se cumplía, nadie podía tomarle preso a Jesús, ni mucho menos crucificarle, hasta que llegue la noche, como está diciendo acá. O sea que el día, de día hacemos nuestro trabajo, ¿verdad? Jesús hizo todo su trabajo, nadie le hizo nada, pero cuando llegó la noche sí le apresaron. ¿Por qué? Porque había llegado la noche. Entonces, siguiendo, versículo 11 dice... Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pues Jesús, enigmático, ¿verdad? Dice, primero dice, esta enfermedad es para muerte. Y después dice, después de los dos días me imagino que quedó, le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero hace 2 días vos dijiste que la enfermedad no era para muerte. O sea que está hablando en parábola o está hablando en... más voy a despertarle, dice. Bueno, ¿cuál es dentro del cristianismo? ¿Cuál es la esperanza máxima que tenemos? Es la resurrección, ¿verdad? Ese es lo que estamos viendo allá adelante, la resurrección. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Pablo. La fe en la resurrección. Nosotros todavía no hemos resucitado, pero algún día lo haremos, porque Dios así lo dijo. En un cuerpo nuevo, una forma nueva, porque Dios lo dijo. Entonces, el centro de la iglesia es Jesús, la cabeza de la iglesia es Jesús. Y el enfoque de la iglesia es la resurrección. Rara vez vas a encontrar una religión que no hable de resurrección, porque ese es la neta, ese es el objetivo. El objetivo del cristiano es la resurrección. Imagínense, como dice Pablo, si los otros no tienen esperanza, ¿qué pasa? Dice, nada. Si no hay esperanza, como los que no tienen la esperanza de la resurrección. Dice. Imagínense, yo a veces pienso y digo, lo patético, ¿verdad? Cuando uno no cree en Dios y no cree en la resurrección, ¿verdad? Entonces es como que ese pensamiento nos rebaja al nivel de los animales, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea que es algo cíclico. Pero cuando entra la resurrección en el ser humano y por la iglesia y al que cree, ¿verdad? Entonces eso le da un sentido diferente al ser humano. El perrito, el gatito murió, ¿verdad? Ahí, y bueno, trae otro gatito y a lo mejor le suplanta. Pero cuando un cristiano muere o cuando una persona vive, tiene la esperanza de la resurrección. Y ese es el caracú, por decirlo así, del Evangelio, la resurrección. Y vemos, ¿verdad? Tenemos nuestro estudio que es el arrebatamiento, ¿verdad? Pablo habló de eso, ¿verdad? Seremos, primero, los que murieron en Cristo, las primicias. Después, nosotros los que hayamos quedado, dice. O sea que los que no morimos todavía vamos a ser transformados con una voz de trompeta y llevados en el cielo, dice. Ese versículo nomás es una doctrina teológica fuertísima. El que dice Pablo, seremos transformados y llevados en el cielo, dice. La resurrección. En este caso, Lázaro, pues nosotros decimos la resurrección Lázaro, ¿verdad? Pero tal vez podríamos decir la restauración de la vida de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro todavía no está resucitando, porque si Lázaro resucitaba en Cristo ya está en el cielo, ¿verdad? Entonces lo que Jesús fue restaurado. Por eso dice Jesús, nuestro amigo duerme, dice. Por eso dice que no muere. Porque el que muere creyendo en Cristo
tiene la resurrección y la vida eterna. Pero Lázaro todavía no iba a pasar por eso. Entonces Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy a despertarle. ¿Ven el lenguaje que usa Dios? Cuando uno muere, cuando el amigo de Dios muere, duerme nomás. ¿Verdad? Pero cuando una persona que es enemigo de Dios muere, ¿qué pasa? Imagínense. Jesús dice, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, pero físicamente, clínicamente, Lázaro, ¿cómo estaba? Estaba muerto, ¿verdad? Estaba muerto. Y Jesús dice, duerme nomás. Imagínense nosotros, imagínense los cristianos de antes, ¿verdad? Imagínense Pablo, imagínense, qué sé yo, los grandes predicadores, tal vez ustedes van a saber, ¿verdad? Juan Calvino, Wycliffe. ¿Qué va a decir Dios? Nuestro amigo está durmiendo, ¿verdad? Esa es la referencia que Dios hace. Cuando nosotros hayamos muerto, ¿qué va a decir Dios? Para las personas, mira, se murió fulano. Pero para Dios, si creía en Dios y si es su amigo, no, fulano está durmiendo. Está esperando la resurrección. Eso nos enseña acá. Bueno, dice, Lázaro no estaba muerto. Físicamente, clínicamente estaba muerto, pero para los ojos de Dios, él estaba durmiendo. ¿Y sabe por qué? Porque con Dios hay una esperanza, que es la resurrección. Esa es la esperanza para los que creen en Dios. Para los que no creen, lastimosamente no pueden saborear esta esperanza. Y tampoco Dios puede decir, mi amigo fulano que no cree en mí está durmiendo. No. Otro factor, otra cosa va a decir por esa persona. Entonces los discípulos también, ¿verdad? Los discípulos que estaban dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar en sueño. ¿Viste cómo usa Dios? Jesús sabía que murió, ¿verdad? Pero ahí se duerme, en el sentido espiritual. Para los discípulos, dice, no, pero si es que duerme, pues, ¿cuánto? A la mañanita se ha despertado otra vez, decían los discípulos. Muchas veces nosotros no comprendemos cómo Dios trabaja, ¿verdad? Muchas veces sabemos cómo Dios trabaja, pero muchas veces, en ciertos puntos, no sabemos cómo trabaja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir la voluntad de Dios. Hay que seguir su voluntad. Señor, no sé cómo vos estás trabajando. No sé, yo no me esperaba esto, pero voy a confiar en vos y voy a seguir tu voluntad. Dice, versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Vieron? ¿Vieron cómo Jesús hace un juego? Para que sus discípulos entendieran. No, pero Lázaro está muerto. Pero el que cree en Dios, aunque esté muerto, duerme nomás. Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que cree en mi Hijo Jesús tiene la vida eterna. Y pasará a resurrección y no a condenación. Entonces, y me alegro por vosotros, dice, de no haber estado allí para que creáis, más vamos a ver. ¿Cuál era el caracú de la resurrección de Lázaro? Era que los discípulos, que todavía no estaban comprendiendo muy bien, yo creo, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos sido discípulos de Jesús, tampoco íbamos a comprender, ¿verdad? Nosotros comprendemos muchas cosas porque tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y podemos leer y entender, sí, esto pasó por eso. Pero imagínense en esa época, ¿verdad? Estaban confundidos los discípulos. Entonces, para que creáis, ¿qué es lo que yo estaba buscando? Es que al resucitar Lázaro, el mensaje que le iba a dar a los discípulos y a los judíos que estaban ahí era que no lo físico, sino lo espiritual, que el que cree en Jesús, el que le ama a Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Ese era el mensaje. Por eso dice Jesús, era necesario, dice Jesús. Me alegro por vosotros de no estar allí, para que creáis. O sea que Jesús no se esperó 2 días, después se fue para irse. Esperó para que, no decimos, ¿verdad?, que esperó para que muera Lázaro, ¿verdad? Pero era la forma que estaba trabajando Dios. Bueno, seguimos. El último versículo dice, el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él.
Entonces, ¿se acuerdan? Ahí nomás la vez pasada no querían tirar piedras y no querían agarrar preso. Y ahora vos te quedás, bueno, vamos entonces a morir, ¿verdad? Es una expresión de euforia, ¿verdad? Una expresión de euforia. Vamos allá, si vamos a morir, ¿verdad? Muchas veces nos agarra eso, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a hacer esto por Dios, vamos a hacer esto por Dios, vamos a hacer esto, pero ni habla ahora la verdad, así como Pedro, le negamos 3 veces, ¿verdad? Bueno, aquí vemos también de que, un punto también que quería acotar, cuando se fueron a avisarle a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús, ¿qué hizo? Él no se conmovió, tal vez sintió, pero dio una respuesta a ellos. Dio una respuesta. Esto quiere decir que Jesús no actuó con el impulso que le podía haber dado eso, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros, nos viene un aviso a nosotros y nos dice, che, tu amigo está enfermo y esto y aquello, y yo voy a correr, voy a dejar todo y me voy a verle, ¿verdad? Pero Jesús sometió todas sus emociones al Espíritu Santo, a Dios. No dice que lloró, después sí lloró, pero acá no lloró, acá no se emocionó. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? De que nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que ser dominados y manejados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones porque nuestras emociones nos traicionaron, ¿verdad? O nuestros sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tuve que abrir la boca, ¿verdad? Porque en ese momento tus emociones estaban alteradas, ¿verdad? Tal vez estuviste muy alegre, muy triste, ¿verdad? Entonces decidiste algo después. ¿Por qué yo decidí eso? Todas nuestras emociones deben ser puestas a los pies de Jesús para poder tomar decisiones correctas. Jesús tomó la decisión correcta, pero ¿saben qué? Jesús no tomó la decisión, Jesús no tomó esa decisión. Él sabía que ese acontecimiento era puesto por Dios. Entonces Él se sometió a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nuestras emociones nos fallan? Someterle a la voluntad de Dios. Bueno, entonces terminamos hasta el versículo 16. Espero que le hayas hecho de mucha ayuda. Próxima semana vamos a estar continuando con el versículo 17 y hasta tocar el tema de la resurrección en sí. Amén.